arrancar. Hoy tenemos una mesa de lujo. Tenemos a Mario Henao, que es colombiano y está en Nueva York haciendo un doctorado en literatura y lenguas hispanas. Y el título que propusimos para hoy, que no va a ser una conferencia, va a ser más como una conversación, el diagnóstico como aviso fúnebre. Mario. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, esto yo le propuse a Megdi que hiciéramos una charla un poco diferente a las anteriores. Yo lo que voy a hacer es que voy a proponer una serie de temas y una serie de preguntas para que Megdi reflexione sobre ellas, y pues todos y todas están invitados, invitadas también a participar de estas preguntas. Yo propuse como tema general lo que se podría llamar la enfermedad y el diagnóstico como un aviso fúnebre, porque una de las muchas maneras en las que se puede como describir los sistemas, digamos, sociales, ¿no?, que están generalmente como sustentados en oposiciones binarias, ¿no?, como hombre, mujer, rico, pobre, bueno, malo, pues también existe también este binario que es muy importante, es fundamental, pero que no parece estar tan en el centro de los cuestionamientos, que es el de estar sano, estar enfermo, inhábil, hábil, saludable o no saludable, capaz o incapaz, que además es un binario que, como muchos de los otros que les mencioné, pues está asociado a la corporalidad, ¿no?, al cuerpo. Y las definiciones de lo que se considera un cuerpo capaz o un cuerpo incapaz o un cuerpo enfermo o un cuerpo sano no están, digamos, sustentadas solamente en una teoría o en una manera de describir un cuerpo objetivamente, ¿no?, sino que tienen toda una serie de elementos detrás que permiten que podamos entender que un cuerpo capaz es un cuerpo que hace una serie de cosas que se suponen los cuerpos deberían hacer, ¿no? Y una de las cosas que se supone un cuerpo capaz debe poder hacer es alcanzar el éxito, ¿no? Son los cuerpos capaces los que son cuerpos exitosos. Y uno puede acá hacer una especie de juego dual, digamos, o dialéctico, que sería preguntarse si para ser exitoso hay que tener un cuerpo saludable o si el éxito es ser saludable. Y surge necesariamente la pregunta de qué es lo que significa el éxito digamos, en un sistema social como el que vivimos, ¿no? ¿Qué significa ser exitoso? Yo voy a empezar, digamos, con esta especie de conversación y de intercambio con Megdi, con un cuestionamiento, digamos, bastante simple, ¿no?, y básico, ¿no? Y es, ¿cómo un cuerpo enfermo, como un cuerpo que no coincide con estas definiciones de lo saludable, de estar sano o de ser capaz, puede llegar a ser un cuerpo exitoso? ¿Cómo la enfermedad puede convertirse en una fuente de valor que hace que el sujeto enfermo sea un sujeto exitoso, ¿no? Entonces, pues Megdi, voy a lanzarte esa primera pregunta así como de manera como acribilladora, para ver cuál es esa relación entre la enfermedad, cuerpo y éxito. Me mataste. Bueno, en realidad te escuché la pregunta y lo primero que pensé, nosotros no preparamos nada de esto, ¿eh? Así que todo va a ser así como sale. Lo primero que pensé cuando te escuché la pregunta, ¿cómo un cuerpo enfermo puede llegar a ser exitoso? La enfermedad como fuente de valor, se me ocurrió pensar en el hombre de los lobos. Es un paciente de Freud que algunos de ustedes habrán escuchado
Es un caso de esos donde la dificultad diagnóstica es clarísima, ¿no? Freud lo diagnosticó como neurótico obsesivo, como histérico, como perverso, como psicótico. Lacan pasó por todos estos diagnósticos también. Pero es un señor que por muchos es considerado la momia del psicoanálisis, en el sentido de que tuvo un análisis con Freud larguísimo. Los tratamientos con Freud duraban alrededor de un año. Él tuvo 5 años de análisis y varias reincidencias de análisis. Era un joven ruso que viajaba a Viena exclusivamente a analizarse, hasta que un día pierde toda su fortuna y su patología de alguna forma se estabiliza en la miseria. La cuestión es que él empieza a vivir de ser el hombre de los lobos, ¿no? Él había desarrollado una suerte de fobia a los lobos que surge a partir de un sueño, y empieza a desarrollar habilidades artísticas en relación a ese sueño. Empieza a pintar en cuadros a los lobos del sueño en el árbol, y los psicoanalistas le pagaban por compraban estos cuadros y los colgaban en su consultorio. Él empezó a vivir de ser el hombre de los lobos, ¿no? Incluso hay testimonio del final de su vida. Una periodista se fue a buscarlo en su lecho de muerte en un hospital, y le hizo una entrevista sobre el análisis con Freud, donde se veía bien cómo él había obtenido de su enfermedad un valor y empezó a vivir de ser el paciente ejemplar de Freud, que le sigue comiendo la cabeza a los analistas en el sentido de que no sabemos de qué trastorno se trata, o cuál es su diagnóstico, o cuál es su estructura, porque es un caso que se usa como ejemplo para todo. Digamos, es como el discapacitado del psicoanálisis. No se verifican en él los efectos del análisis, sí el hacerse un nombre con su patología. Es la primera asociación que me evoca esto, pero tu reflexión me parece que va hacia un punto mucho más profundo, y es efectivamente el diagnóstico en algunos casos nombra el desecho de la civilización, ¿no? A veces el diagnóstico cumple una función absolutamente lapidaria. Es el caso de la discapacidad, que es un tema que en la Argentina está como muy a la orden del día siempre, y las incidencias que puede llegar a tener en un sujeto la obtención de su certificado de discapacidad, ¿no? Que tiene una vertiente lapidaria, en el sentido de que es para siempre, en muchos casos, que el sujeto empieza a obtener beneficios a partir de esto, como beneficios en relación a beneficios económicos, incluso subsidios, que es algo que está muy bien, pero que tiene también sus costos a nivel subjetivo, ¿no? Tiene también sus costos a nivel subjetivo. Realmente cómo salir de ese lugar y cómo hacer de esto algo exitoso. En muchos casos, cuando estamos con alguien, atendemos a alguien que está al borde de declarar su discapacidad frente al Estado y obtener su certificado, se nos plantea la pregunta: ¿es algo que tenemos que avalar? ¿Es algo que tenemos que desalentar? Es un borde muy filoso, porque lo cierto es que alguien aprende a usar su certificado para cosas, digamos, bastante cuestionables. Esto lo escuchamos mucho en la clínica, y que lo identifican al lugar de víctima, no responsable, ¿no? No sé si con esto se te ocurre algo o alguien más quiere hablar sobre esto. Sí, yo quisiera decir algo antes, digamos, como en la primera parte de lo que dices, ¿no? De cómo, por ejemplo, el hombre de los lobos se convierte en un cuerpo enfermo valioso, incluso para los psicoanalistas, porque pueden sacar un provecho de ese diagnóstico, o de esa falta de diagnóstico, digamos, pero de la conciencia de que hay una enfermedad ahí y que hay un cuerpo ahí que está enfermo y que por lo tanto necesita una atención. Y en esa medida, esa atención se vuelve valiosa, ¿no? Porque hay una serie de profesionales que van a sacar un lucro de ese cuerpo enfermo. Incluso el enfermo también puede sacar lucro de eso. Entonces se me ocurre la pregunta, o más que la pregunta, digamos, ahí lo que yo planteo, lo que pienso, digamos, es,
cómo hay un sistema, ¿no? Que en el caso del ejemplo del hombre de los lobos sería el psicoanálisis, los psicoanalistas o las psicoanalistas, que les conviene que ese hombre siga estando enfermo y que van a hacer que ese cuerpo siga estando enfermo porque van a poder sacar un provecho de ese cuerpo, ¿no? Hay una teórica norteamericana que se llama Laura Berlant, que tiene un concepto muy pues, dramático, me parece a mí, que se llama muerte lenta, ¿no? Y ella considera que hay toda una forma de tratamiento de pacientes con algunas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? O de la misma definición de lo que es una enfermedad, ¿no? Y ella pone como ejemplo un caso, digamos, bastante común en Estados Unidos particularmente, ¿no? Pero que no creo que sea tan fácil de definir en términos médicos, aunque existe la definición en términos médicos, ¿no? Obviamente, que es el de la obesidad, ¿no? Entonces, como la obesidad, por ejemplo, es tratada como una enfermedad crónica de la que un gran grupo de personas asociadas al sistema médico se benefician, ¿no? Y se benefician de que esta persona tenga esa enfermedad. Y más allá de hacer todo para que esta persona se mantenga ahí, lo que ella dice con este concepto de muerte lenta es que es como una especie de, no digamos, evolución, pero sigamos de transformación de lo que sería el manejo de la vida, ¿no? El control de la vida de los cuerpos. Y es sostener un cuerpo, ya no, ya no controlar su vida, sino controlar la manera en la que se acerca a la muerte, ¿no? Hay que mantenerlo vivo, pero muriendo constantemente, muriendo cotidianamente. Y esto a lo que me lleva a mí es a pensar en un sentido un poco más material, ¿no? Es en cómo el cuerpo es una materia prima que puede transformarse, la que puede entrar alguien o un grupo o una empresa a modelar para convertir en una mercancía, ¿no? Una mercancía que adquiere un valor. Porque los cuerpos, finalmente, cuando se habla de cuerpos capaces, se habla de cuerpos capaces de hacer cosas, ¿no? Esas cosas de las que son capaces estos cuerpos tienen que tener un valor, porque si no tienen un valor, si no alcanzan esa cualidad, pues son cuerpos que deberían ser desechados, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que el capitalismo y el neoliberalismo lo que más sabe hacer es sacar provecho de lo que parece que no tiene provecho, ¿no? ¿No? De lo que parecería que ya no tiene ninguna posibilidad de valor, ahí se encuentra un valor, ¿no? Para que siga produciendo, digamos, riqueza. Yo, digamos, como profundizando un poco en la pregunta para no seguir hablando solamente yo, te diría, como, ¿cómo, ¿cómo entiendes tú este concepto de muerte lenta? De este sostenimiento de cuerpos que, digamos, la muerte ya no es vista como un punto final definido, digamos, como una especie de acto abrupto, sino más bien como un acto largo, ¿no? Dilatado, ¿no? Al que se someten una serie de cuerpos. Bueno, ¿qué preguntas? Bien, lo que se me ocurre pensar mientras ibas hablando de esta cuestión del cuerpo como materia prima y del cuerpo como en tanto diagnosticado con una enfermedad crónica que es útil al sistema médico que saca beneficio económico del mismo, se me ocurre pensar que no solamente el cuerpo es una materia prima, el psiquismo es también una materia prima, ¿no? Tenemos el mismo ejemplo, el ejemplo paralelo con ciertos diagnósticos psiquiátricos, como el de trastorno bipolar, que es uno de estos diagnósticos que me parece en muchos sujetos introducen esto que tú mencionas en relación a la muerte lenta, que es el plegamiento
el plegamiento o bien la alienación a lo que con Lacan llamamos un significante amo. Un significante que coagula el ser del sujeto y que trae aparejado un manual. Cuando un sujeto es diagnosticado por un mal psiquiatra con trastorno bipolar, este psiquiatra además le entrega un folletillo que funciona como un manual acerca de cómo ser un buen bipolar. Cómo ser un buen bipolar, el sujeto tiene que aprender a identificar las fases, sus síntomas, y interpretar los acontecimientos de su vida en relación a las fases especificadas y las características que dilucida este manual. No sé si después Daniela me puede ayudar a agregar alguna data acá. Tenemos a Daniela Ricciardi, que es psiquiatra y que hace parte de Psicoanálisis Aún también. Pero se me ocurre pensar en esto. El diagnóstico como etiqueta del sujeto pasa a ser algo que está asociado íntimamente al nombre propio. Soy Megdi, soy bipolar, ¿no? Pasa a estar asociado íntimamente al nombre propio, un nombre propio que me sitúa en un conjunto de sujetos que padecen de un trastorno que es delimitado por su cronicidad y que no le deja al sujeto posibilidad de salida, que funciona como una cárcel, ¿no? En psicoanálisis, ¿qué hacemos con este tipo de etiquetas? Tú mencionabas la lógica del capitalismo y del neoliberalismo. El psicoanálisis lo que propone es un discurso que hace reverso a esta lógica, que pretende nombrar subjetividades en conjuntos generalizables. Se trata de llevar a un sujeto a que se desidentifique de esos significantes amo, que dejen de ser un nombre que lo adjetiva. La finalidad del discurso analítico es que esos significantes, esos membretes, etiquetas que coagulan al ser y lo mortifican, sean producidas por el dispositivo como un desecho, un resto, algo de lo cual el sujeto en determinado momento se siente ajeno. Estas palabras mortifican, ¿no? Las palabras relativas al diagnóstico mortifican y en psicoanálisis es algo que vemos mucho. Alguien me escribía acá, Daniela, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es otro de esos diagnósticos que coagulan y mortifican la subjetividad de un niño y lo nombran para siempre como enfermo, díscolo, enfermo frente al otro, ¿no? ¿Daniela está por ahí? Sí, estoy acá. Bien. Estoy acá. Sabes que recién te escuchaba, bueno, nombré al trastorno de déficit, y en torno a la bipolaridad se me venía a la cabeza un ejemplo de mi clínica, una paciente diagnosticada con bipolaridad, que atendí muchísimos años, atiendo hace muchos años en el hospital. Yo trabajo en un hospital general, acá de Capital Federal. Y bueno, ella la primera vez que tiene en contacto, bueno, sí, fue una internación, en un brote, bueno, que tuvo una internación, bueno, se estabilizó, sí, con diagnóstico de bipolaridad, tomando estabilizadores, bueno, altos, bajos, bueno, trabajándolo. En uno de estos encuentros ella viene, un día que sabe que yo estaba de guardia, y me dice, creo que estoy embarazada. Bueno, había un problema porque estaba tomando estabilizadores y no era compatible. Bueno, se hizo toda la batería de estudios y demás, pero claro, para que el resultado tenía que estar en ese momento, porque esta chica se había acercado a pedir esa ayuda y era en ese momento la oportunidad, con lo cual anduve con las corridas por el hospital con sus tubitos de sus muestras para que el resultado salga y acompañarla. Cuando lo llevo a la bioquímica me dice, le cuento a la paciente y me dice, es bipolar. ¿Ya le hablaste de aborto? Le digo, no es bipolar, es fulana de tal, y ella me está hablando de su posible embarazo. No soy quien para introducirle algo que ella no me está nombrando. Bueno, le saco turno con un obstetra y me dice exactamente lo mismo. Bueno, no puede tener, debería abortar porque es bipolar. ¿Cómo permiten ustedes los psiquiatras que estos chicos
tengan hijos. Bueno, la paciente, final de la historia, la paciente es madre, al final de cada consulta me envía fotos de su hija y es feliz. Hay deseo. Yo a esta paciente la podría haber tratado como una bipolar, y me parece que justamente el DCM lo que hace, bueno, acá tengo a mi hijo alrededor, este es el ruido. Digamos, los manuales lo que hacen es mortificar, como dice Megdi, porque justamente no hay sujeto ahí, ¿no? Es un conglomerado de síntomas y se pierde ahí la esencia de esta paciente. Si hubiese sido bipolar y las recomendaciones, y bueno, no tendría que haber estado. Lo que hay de ella. Bueno, hoy están dosis mínimas. Tengo que hablar de la psiquiatría, están dosis mínimas y dosis máxima de maternidad. Ella está feliz, deseando. ¿No? Parece que la propuesta del psicoanálisis es escuchar esto, escuchar al sujeto. Y lo que le sucedió, bueno, este brote que ella tuvo, no sé si fue en contexto de bipolaridad, no sé, tendremos que revisar qué es lo que pasó. La bipolaridad es una gran bolsa de gatos. Pero es interesante escuchar qué le sucede a cada cual. Sí. Bueno, hoy tenemos un caso que está, bueno, está en las noticias hoy en todos lados, que es Britney Spears, perdón por la nota pop, pero me parece que es un caso paradigmático de esta cuestión. Es una mujer de la que un sistema médico y federal y judicial lucra hace no sé cuántas décadas, 15 años, y hoy estaba testificando ante un juzgado un poco esta cuestión. Tuvo un brote psicótico en algún momento y a partir de entonces paga por su enfermedad. Bueno, sí, sigue. ¿No? La amenazan constantemente. Hay una amenaza constante de la justicia, de los padres, de todos estos lugares seguros, que deberían ser seguros, donde todo el tiempo le están amenazando que si no cumple con ir a terapia, con esto, con lo otro, le van a sacar a sus hijos. Digo, me parece que algo de esa maternidad anudó, un poco como el caso que contaba Daniela. Pero la cosa es bastante extrema. Hoy se revelaba un detalle y es que la obligan a tener un DIU porque no quieren que tenga hijos. Sí. Y es orden judicial. Es una cuestión bastante enferma. Digamos, tratando de conectar con lo que dijo Daniela y con lo que dijo Megdi respecto a Britney Spears, porque usaste una palabra que me parece muy particular, ¿no? Que es la obligan a pagar por su enfermedad, ¿no? Y desde los estudios de discapacidad, ¿no? Y las políticas de discapacidad, se hace una pregunta, ¿no? Y es, ¿cuál es la deuda de los cuerpos? ¿O cómo se identifica que un cuerpo es deudor, ¿no? En la medida de su debilidad, ¿no? Debilidad es igual a deuda, ¿no? Un cuerpo débil es un cuerpo en deuda, ¿no? Un cuerpo que debe algo. Y esa deuda, digamos, ¿no? Y con esto voy a tratar de conectarlo un poco como con esa idea de cómo, o lo que se llama ahora el capacitismo, ¿no? Cómo se discrimina o se evalúa o se define una serie de personas por sus capacidades o incapacidades. Lo que, digamos, la conexión que quiero hacer, y para hacerte la pregunta, Megdi, es un cuerpo en deuda, un cuerpo enfermo que está en deuda y que por lo tanto se le ha obligado, digamos, a sostener esa deuda, ¿cómo puede pagarla, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera en la que puede pagar esa deuda para dejar de ser ese cuerpo enfermo, ¿no? Y tú mencionabas al comienzo de la primera o segunda pregunta, no me acuerdo ahora bien, el certificado de discapacidad, ¿no? Obtener un certificado de discapacidad que me diga a mí, yo soy discapacitado y por lo tanto tengo derechos, ¿no? Tengo una serie de derechos. Ya no soy solo un deudor, sino que ahora puedo recibir algo a cambio de esta discapacidad que tengo, ¿no? Y la pregunta ahí, y pensando también en el caso que comentaba Daniela,
¿no? O en el caso de Britney Spears, es ese pago de esa deuda del cuerpo enfermo que le genera una serie de derechos que, digamos, ¿a qué costo es esa obtención de derechos, ¿no? ¿Qué tanto se convierte un certificado de discapacidad, ¿no? O la posibilidad de que, más que la posibilidad, el derecho que personas con diagnósticos de enfermedad mental o de enfermedad corporal a tener una vida normal tiene? Es decir, sigue convirtiéndose esto, ¿no? Este pago de esa deuda de la enfermedad en una manera de normalizar, ¿no? De seguir normalizando cuerpos que ya decimos, bueno, esta discapacidad no lo hace deudor, sino lo hace un sujeto más, ¿no? Y por lo tanto puede participar de esta sociedad en unas condiciones similares o iguales a las del resto de nosotros que somos normales de nacimiento, digamos, o que venimos con todas nuestras capacidades. Y digamos, me interesa esa pregunta, no específicamente que la respondas tú, sino que me interesa hacer esa pregunta, es porque pues yo inevitablemente no puedo dejar de asociar y de preguntarme por la relación entre estas formas de definición y de interpretación de la enfermedad en términos médicos, psiquiátricos, corporales, y las luchas por derechos de las poblaciones LGBT, pues después de la mitad del siglo XX, ¿no? Porque pues obviamente ustedes, todos y todas acá, sabrán mucho mejor que yo, ¿no? Cómo la homosexualidad no fue considerada una enfermedad hasta la década de los 70, ¿no? Cómo la transexualidad es considerada enfermedad en algunos países todavía. Entonces, pareciera que de alguna forma la homosexualidad deja de ser deudora cuando entra a formar parte del sistema y se convierte entonces en un cuerpo normal, ¿no? Es un cuerpo normado, es un cuerpo que ya puede casarse, es un cuerpo que ya puede participar de la sociedad, ¿no? Y la pregunta la hago es porque si esa normalización se mantiene, eh, pues ¿qué es lo que estamos perdiendo? ¿Qué es lo que se está perdiendo cuando un cuerpo enfermo deja de considerarse enfermo para poder ser normal, ¿no? Si no es tal vez sostener o repetir un modelo que lo que hace es convertir a los cuerpos en normales porque hay un sistema que define qué es la normalidad, ¿no? Y ese sistema pues sigue siendo, digamos, queda intacto, ¿no? Pues no sé si podrías como reflexionar sobre esta pérdida y Totalmente, esta deuda. totalmente. Bueno, me estás haciendo unas preguntas que... Bueno, em, a ver, estos son como temas picantes, pero habría que ver si toda la cuestión LGBT realmente deja de ser deudora, ¿no? Uno se preguntará por qué hoy proliferan psicoanalistas feministas, psicoanalistas especialistas en género, psicoanalistas con perspectiva de género, psicólogos LGBT. Es porque hay algo de eso que realmente no ha terminado de entrar en el sistema. Un psicólogo clínico no debería tener especialidad en una perspectiva, digamos. Eso debe querer decir que hay algo de eso que definitivamente no termina de entrar en el sistema, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que, por ejemplo, en ambientes psicoanalíticos, cuando, cuando se presenta un caso donde el paciente tiene una elección, él o la paciente tiene una elección homosexual, la primera pregunta que aparece es por la perversión. Es una perversión. Aludiendo a que la perversión como estructura subjetiva no necesariamente tiene por qué ser una patología. Decimos no tiene un carácter peyorativo el término perversión, pero en realidad tiene todo el carácter peyorativo el término perversión, ¿no? Es una categoría sí
se consideraría entonces que alguien con elección homosexual, esto no se dice mucho de dientes para afuera, pero es como la enunciación en las discusiones clínicas, tendría o sería presa de una vía perversa del deseo. Como si el deseo pudiese tener alguna vía que no fuese perversa, ¿no? El deseo en Freud está perversamente orientado, por ende, si vamos a hablar de perversión, la heterosexualidad también lo es, ¿no? Pero hay una cuestión en relación a marcar vías perversas del deseo. Siempre aclarando, no es peyorativo, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión trans, que es el debate del momento. Dentro de cierta orientación de psicoanálisis se inventó una categoría llamada las psicosis ordinarias, que pasaron a ser como la nueva bolsa de gatos, en donde entra cualquier cosa, pero un poco la enunciación es que se inventó específicamente para hacer entrar ahí a todos estos tipos clínicos que surgen con la caída del amor romántico, soluciones no binarias en el amor, el poliamor, todas las sexualidades e identidades disidentes de la lógica de los binarios, pasan a entrar ahí, ¿no? Yo creo que en alguna de estas charlas lo decía, el tema es la palabra ordinario, ¿no? En castellano tiene como una connotación bastante particular, ¿no? Ustedes saben lo que le dice uno a alguien cuando sos un ordinario, ¿no? Dentro de cierta orientación del psicoanálisis se pronuncian en contra de una despatologización de la cuestión trans, ¿no? Y proponen, es una psicosis, pero ordinaria, queridos, ¿no? Es una cosa, es una cuestión semántica que deja todas estas cuestiones todavía en la rúbrica de lo patológico con un disfraz de no patológico, ¿sí? No sé si con esto te aporto algo, pero creo que el colectivo LGBT ha sufrido maltratos garrafales por parte de la psicología clínica en general. Esto es algo que está a la orden del día, no estoy diciendo nada que sea ajeno a lo que todos hemos presenciado en discusiones clínicas. Sí, digamos que está como digamos, la manera en la que decías, ¿no? Esto de las perversiones, pero sin que eso signifique, digamos, algo peyorativo, o que la psicosis ahora se convierta en algo ordinario, pues que suena incluso hasta oximorónico, ¿no? ¿No? Porque, digamos, lo ordinario sería lo común o lo que... Pero digamos, a lo que yo quería apuntar también un poco era a que esto que tú dices, que sigue habiendo como psicoanalistas o psicólogos o terapeutas especializados en digamos, en ciertos padecimientos, dan cuenta, digamos, de que todavía sigue habiendo como cierta extrañeza que todavía no puede ser resuelta y por lo tanto esa deuda todavía no ha sido saldada por completo. Pero ahí lo que se me ocurre es, claro, no está saldada por completo porque finalmente los cuerpos capaces, los cuerpos exitosos, los cuerpos sanos, no están solamente determinados por su orientación sexual o por su identidad de género o por solamente una cuestión, digamos, asociada a lo LGBT, sino que pues también tienen toda una serie de condicionamientos de otras categorías, ¿no? Es decir, por ejemplo, raza, ¿no? Clase, género, y a lo que yo apuntaba era, para algunas personas gays, ser gays sí se convierte en una especie de valor, algo que los hace mejores, que les permite la entrada a un mundo mejor, ¿no? Y eso parece
pues parece muy valioso, digamos, no sé cómo no se puede decir, qué maravilla que las personas gays hoy no sientan que van a ser asesinados o que no tienen lugar en la sociedad. Eh, el problema es que esa idea de que alguien con una diferencia, ¿no? Con una perversión, sin que sea peyorativa la palabra, eh, puede llegar a obtener, digamos, un éxito, pues no de, vamos, convertir la anormalidad o la enfermedad en un posible éxito, pues puede ser también muy contraproducente para quienes no alcancen ese éxito, para quienes siendo gays o siendo diferentes no alcancen ese éxito. Es excelente lo que estás planteando y está buenísimo porque, a ver, voy a referirme a algunas cuestiones que los que saben de Lacan acá me van a seguir bien. Hay toda una clínica de Lacan, la primera clínica, que es binaria y que sigue la lógica del tiene, no tiene, ¿no? Tiene el nombre del padre inscrito, no tiene el nombre del padre inscrito. El que tiene el nombre del padre inscrito sería un sujeto que cuenta con recursos, mientras que el que no tiene el nombre del padre inscrito sería un sujeto que no cuenta con ciertos recursos, ¿no? Es una clínica del déficit, ¿no? Donde la psicosis queda en un lugar de déficit, claramente queda en un lugar de déficit. Déficit respecto de lo que supuestamente sería mejor, que es tener una solución patriarcal, ¿no? Porque el nombre del padre es eso, es el patriarcado. El Edipo es eso, es el patriarcado, ¿no? Un sujeto psicótico sería alguien que se inventa una solución singular que, dice Lacan en esa primera clínica, suple ese nombre del padre ausente, se lo ubica como una suplencia del nombre del padre, no como una suplencia. ¿Mm? Es decir, viene a ser las veces de, como si fuese un como si. ¿Mm? El último Lacan controvierte con este Lacan y va digamos, a ponderar la lógica de la psicosis por sobre las neurosis. Efectivamente, el sujeto psicótico es huérfano de padre y por ende es un sujeto libre. Libre en relación a las soluciones que puede llegar a inventar que no son hegemónicas. Por supuesto que pensar a una patología en déficit condena a quienes son rotulados con ese título a cierto modo de tratamiento, ¿no? Pero pensarlos más bien con un plus, tienen un grado de libertad que no tiene el neurótico, y esto es algo que verificamos clínicamente. Un sujeto psicótico es alguien capaz de hacer transformaciones plásticas en minutos, ¿no? Que no tiene esos sufrimientos que se repiten compulsivamente a lo largo de los años, un sufrimiento reiterativo que te acompaña toda la vida de manera karmática. En algunos casos tienen una plasticidad que no encontramos en la neurosis, en algunos casos son muchísimo más interesantes de tratar o incluso más fácil que tratar un neurótico, pero ¿qué es lo que se siembra en los practicantes en relación a esto? El deseo de que el paciente sea neurótico. Entonces, quienes están empezando su práctica clínica, ojalá que sea neurótico, porque si no es un problema, y empiezan a escuchar la psicosis y tratan de que sea neurosis, entonces hacen cosas para forzar el caso y que parezca neurótico, porque se supone que es muchísimo más delicado y más difícil. ¿En qué lugar estamos dejando a un sujeto cuando lo escuchamos así? Ojalá que no sea esto que es, ¿no? No sé, esto... Oh, me fui para cualquier lado. No, yo creo que no, porque pues finalmente lo que parece sostenerse es como una especie de, o sea, yo voy a decir acá una palabra que es digamos, como muy complicada por la multiplicidad de definiciones que puede tener y que al final pues se convierten como en esta especie de conceptos que pueden significar cualquier cosa o que pueden ser utilizados de cualquier manera, que es la palabra representación.
¿no? Porque finalmente lo que se convierte es en una cuestión de qué es lo que puede representar, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? ¿Quién puede convertirse en un representante, ¿no?, ideal de la enfermedad, ¿no? Para que yo pueda ir a decir, este sí es el que representa, digamos, a la discapacidad y por lo tanto yo con este sí quiero tratar, ¿no? A este sí lo puedo incluir, ¿no? Y eso, pues es muy problemático porque finalmente esa representatividad no se convierte en una, o es más bien como una especie de disfraz de la aceptación. Aceptamos a quien puede ser representante. Pero el problema es quienes no alcanzan esa representatividad o quienes no pueden entrar en ese modelo, que siguen siendo entonces cuerpos incapaces, cuerpos inhábiles, cuerpos no sanos, ¿no? Cuerpos que todavía presentan esa disidencia en un sentido, digamos, mucho más literal, ¿no? Como de estar de lado, ¿no? Y no estar dentro del sistema de representación, ¿no? Y pues por eso, digamos, yo hacía la pregunta en términos de qué es lo que se pierde cuando un sujeto enfermo o enferma entra en ese sistema de representación, ¿no? Que es lo mismo que ocurre de una manera similar o muy similar. Uno puede hacer el paralelo con la comunidad LGBT, particularmente con la comunidad de hombres homosexuales, ¿no?, que se convierten como en los representantes de la diferencia sexual, ¿no? O sea, parece que cuando se habla de LGBT en realidad se está hablando de hombres gays, ¿no? Y ojalá hombres gays, blancos, de clase media alta, ¿no?, que puedan casarse y tener un perrito o adoptar en algunos países. Y esa es, digamos, esa es la inclusión, ¿no? Esa es la inclusión hasta la que podemos llegar, ¿no? Entonces, y mi pregunta un poco iba señalada es, bueno, digamos, esa inclusión lo que digamos, realmente pagó la deuda de la enfermedad o la enfermedad más bien se quedó todavía en deuda en esos cuerpos que no alcanzan esa representación. Ahora, para no seguir, digamos, ahondando ahí y no como y ser intenso en eso, yo voy a hacerte dos preguntas más. O sea, yo tengo muchas más, pero no quiero, o sea, me parecería interesante también oír a más personas. Eh, y voy a hacerte, no vamos a decir, vamos a hacerlo mejor así. Voy a dar como una idea, ¿no?, y hacerte una pregunta que o sea, si las otras preguntas te parecieron como densas, pues esta es, creo que más, yo creo, ¿no? Pero es porque va a ser, digamos, muy corta. A ver si estamos a la altura. pero pues claro, pueden decirse muchas cosas. Lo que quiero decir, la primera idea que quiero decir es que, claro, por ejemplo, existe este certificado de discapacidad que identifica quienes no tienen una discapacidad y entonces pues pueden presentar ese certificado, ¿no? Y eso es muy útil porque pues sirve para saber que yo sí soy capaz, digamos, ¿no? O sea, yo no tengo certificado de discapacidad, es porque soy capaz, ¿no? Es porque finalmente puedo hacerlo todo. Pero no tenemos en cuenta, creo yo, ahí, o hay una cosa que no se tiene en cuenta ahí, y es que damos por sentada la capacidad, ¿no? Damos por sentada que yo al ser capaz, voy a ser capaz para toda la vida, ¿no? Y no solamente puede ocurrir un accidente que me deje discapacitado, sino que realmente lo que podríamos decir es que todos estamos en proceso de ser incapaces, ¿no? Estamos en una constante transformación o en un devenir incapaz, inhábil, ¿no? Porque tenemos un cuerpo que cada vez va teniendo menos posibilidades de asumir esa imagen del sujeto hábil, capaz, que es, ¿no?, totalmente dueño de los actos y que puede realizar todas las acciones, ¿no? Entonces, por un lado, como me quería como comentar como la capacidad en realidad, ¿cuándo ocurre? ¿Hasta cuándo es uno capaz? ¿No? Y la otra pregunta que te quiero hacer, como para cerrar mi momento de preguntas, por si alguien quiere decir algo más, si no, pues yo puedo seguir conversando. Y es que, y yo digamos que creo que esta pregunta, digamos, podría asociar más a enfermedades pues cognitivas, y es la relación entre la enfermedad y el lenguaje, ¿no? ¿Podríamos decir que una persona capaz es una persona que es capaz de hablar? O sea, la persona que ya no puede hablar o un síntoma, digamos, como completo de incapacidad, es quien ya no tiene
acceso al lenguaje y al habla. Las personas que no hablan, ¿no?, están, digamos, condenadas a la incapacidad. Porque, pues, ¿qué lugar tiene el lenguaje en un sentido, digamos, simbólico, ¿no?, en la definición de seres incapaces o de seres capaces? Bien, bueno, muy interesante todo. Se podrían hacer hasta charlas de cada una de estas preguntas, pero bueno, la capacidad, ¿hasta cuándo ocurre? Lo que a mí me hizo pensar esta pregunta fue en el super yo, que es el tema que hablamos en la conferencia del miércoles pasado, ¿no? Efectivamente, como tú bien situabas al comienzo, en Occidente estamos tomados por un ideal superyoico impuesto por la moda, vamos a decir. Esto lo estaba hablando con Alan hace unos días, la moda como superyo en Occidente, que tiene que ver con el cuerpo exitoso y el cuerpo como saludable, que dejan de ser ideales. Un ideal es algo que ordena la vida en torno a una serie de pasos a seguir para el alcance de la zanahoria adelante. Dejan de ser ideales y se convierten en una ley de hierro. Hay que ser saludable, hay que ser exitoso, hay que ser productivo y hay que serlo para siempre. Entonces estamos plagados de imágenes de mujeres que no envejecen, que tienen 55 años y parece que tienen 20, ¿no? Shakira es una de ellas. No, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Pero es una cuestión que se propone como un imperativo, ¿no? No habría representación del declive corporal. El declive corporal te saca del sistema. Habría que ayornarse o ayornar la imagen al punto que el envejecimiento no se note porque es indigno. Esto es lo que promueve la industria de la moda y más puntualmente la industria del pop, ¿no? Hay una cuestión ahí de un imperativo imposible. Como todo imperativo superyoico, es imposible. Ser saludable, por otro lado, te dicen, es envejecer con dignidad. ¿Cómo? Cuando el envejecimiento está excluido del mapa, ¿no? Es un imperativo superyoico porque propone dos leyes opuestas, contradictorias, cuyo resultado es nulo. Es la angustia, es el malestar en la cultura, ¿no? Esto es el malestar en la cultura. Un superyo construido alrededor de imperativos que figuran el deber ser y el querer alcanzar de los cuerpos hablantes. Las redes sociales son las promotoras de estas imágenes imposibles, de estas imágenes inalcanzables que la vez pasada nombrábamos, las de la época, la del narco, la de la puta, como ideales de sujetos que supuestamente transgreden las normas del sistema, pero que están más esclavizados por las mismas que poniéndose a los confines de lo sórdido, del peligro, de la muerte, ¿no? Así que el criterio de la capacidad, ¿hasta cuándo ocurre? Nuestro criterio en psicoanálisis siempre es subjetivo, ¿no? Nuestro criterio en psicoanálisis siempre es subjetivo y el psicoanálisis es una apuesta por el eros. El eros es todo aquello que retrasa el camino de la muerte. Todo aquello que retrasa el camino, que traza la pulsión de muerte, que es el retorno a lo inanimado por la vía más fácil posible. Eso no quiere decir empujar a un sujeto a la vigorexia, ¿no? ¿Saben lo que es la vigorexia, no? Empujar a un sujeto a la vigorexia o imponerle los regímenes de hierro de una vida fitness y saludable y
con una alimentación consciente y tantos términos otros que estamos escuchando tanto en el consultorio y que cada vez son más. Pero digamos que hay un menú de cómo construir ese cuerpo saludable y capacitado, ¿no? Es un super yo que mortifica el deseo, es un super yo que mortifica la singularidad. Esa no es la apuesta del psicoanálisis. Si es una apuesta por la vida, es una apuesta por la vida en tanto y en cuanto el sujeto nos dé cuenta de qué es vital para él. Y lo que es vital para él no necesariamente es vital para otro. Lo que quizás es un éxito para él es un fracaso para otro. Y lo que quizás es saludable para él es sumamente enfermo para otro. En cuanto a lo que me planteabas de la relación entre enfermedad y lenguaje, hay algo que estuve pensando hoy, que es uno de estos aforismos que nunca me había puesto a cuestionar, pero hoy es el momento. Ustedes han escuchado mucho de los psicoanalistas las frases: en la psicosis no hay un sujeto. El sujeto psicótico no es un sujeto del deseo, o no lo es como lo es el neurótico. El sujeto psicótico es un sujeto del lenguaje porque habla, pero no del discurso porque no se entiende en clave paterna con los demás. Tomemos las frases como encomillemos y digámoslo como enunciado, ¿no? Para el psicoanálisis, el lenguaje es el portavoz, el introductor del malestar en la civilización. Nuestros cuerpos sufren a partir del momento en el que son atravesados por el lenguaje. El lenguaje nos provee de un menú de significantes con los cuales nombrar el malestar que él mismo introdujo. Y todo malestar subjetivo se produce por el hecho mismo de que hablamos. Si no habláramos, no habría tanto malestar. Para la prueba, el reino animal. El reino animal, ese que estamos destruyendo con ímpetu. Sí, vamos a decir algo más. Todas las consideraciones sobre la psicosis en el primer Lacan son deficitarias, son lapidarias, son inoperantes, porque es pensar a un sujeto incapaz de desear, incapaz de entenderse con el otro cuando se pueden entender perfectamente bien. Y podemos hacer salvedades. No, lo que queremos decir es que no cuenta con la significación fálica que le permite tener un código compartido, como si no pudiera entenderse con el otro, ¿no? Se lo trata como un sujeto reliquia que hay que cuidar mucho porque dices una cosa y se puede llegar a brotar y se puede... y es una imagen que se transmite en la universidad, ¿no? Alguien que no habla en clave paterna como un neurótico no es muy deseable en el consultorio. Es un caso que te va a traer problemas. Ten cuidado. Tenés que supervisar de entrada porque en cualquier momento lo brotas y esas cosas en realidad nunca pasan, ¿no? Yo creo que las preguntas de Mario me remiten a pensar el maltrato que sufren los sujetos psicóticos desde cierta consideración del psicoanálisis, ¿no? Lacan mismo era psicótico, pero de su diagnóstico no se habla, ¿no? En los medios psicoanalíticos es como, no se hable de esta cuestión, cuando en realidad todos sabemos que los genios más grandes de la historia son psicóticos y esto no debería ser ninguna vergüenza. Pero se silencia hablar sobre esto y hablar sobre la psicosis de ciertos otros también, porque supuestamente no es peyorativo, pero resulta que sí es peyorativo, ¿no? Hay algo en relación a la forma como nombramos las cosas.
es esto, pero no tal cosa. Usa el lenguaje, pero no el discurso, ¿no? Que hace a un diagnóstico deficitario, peyorativo, venido a menos, desecho, ¿no? Todo lo que no se parezca a un neurótico, religioso, patriarcal, obediente y superyoico, entra en el resto de categorías que no son peyorativas, pero sí lo son, ¿no? Bueno, esto es lo que me evoca, igualmente la relación entre enfermedad y lenguaje me parece que es un tema súper amplio, podríamos hacer una conferencia entera sobre esto, porque el síntoma, el padecimiento subjetivo es un padecimiento construido con palabras, ¿no? Está hecho de palabras. Mira, esa relación, digamos, como, claro, el padecimiento construido por medio de palabras, a mí me hace pensar, es como de una manera como muy básica, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay acceso a la herramienta, ¿no? A la herramienta lingüística, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay manera de convertir ese padecimiento en palabras, ¿no? Porque si bien, o sea, como tú dices, ¿no? Desde el psicoanálisis el lenguaje genera el malestar y el lenguaje no parece como una categoría de un ser sano, sino más bien al contrario, ¿no? Hablar es como o usar el lenguaje es un síntoma de algo, de un malestar. De todas maneras, sí pareciera necesario hablar para poder aproximarse a una cura, ¿no? O a un camino de la cura, ¿no? Que vendría a ser como una posibilidad, pues no de eliminar ese malestar que produjo el lenguaje, sí, sino más bien como de poder pertenecer, ¿no? Poder pertenecer y dejar de ser este cuerpo enfermo. Y pues una pregunta que se hacen también las personas discapacitadas, ¿no? Es, ¿queremos ser ese cuerpo no enfermo, ese cuerpo que nos han mostrado como el cuerpo hábil y el cuerpo sano, ¿no? Hablar, ¿no? Pues es usar una herramienta pues muy poderosa de todas formas, ¿no? ¿No? Por todo lo que significa tener acceso al lenguaje. Cuando hablan los enfermos, digamos, o sea, ¿qué pasa con esa herramienta? Digamos? ¿Qué ocurre con esa herramienta? ¿Realmente son dueños de esa herramienta? Y eso lo que me lleva ¿es necesario hablar para curarse? Muy bueno, ¿eh? ¿Es necesario hablar para obtener la cura, para llegar a la cura? Porque al final, la pregunta, digamos, para mí, personalmente, digamos, como que la que me trae toda esta cuestión de la enfermedad, es ¿para qué queremos ser sanos? ¿No? ¿Queremos ser sanos digamos, para poder ser exitosos en este sistema? ¿No? ¿O será que, y acá yo voy a hacer una cita que tal vez está como venida de otro lado, pero que yo creo que funciona, de Susie Shock, ¿no? No queremos ser más esta humanidad, ¿no? O sea, no podríamos pensar que tal vez, por ejemplo, las personas con discapacidad, en realidad lo que están, bueno, en realidad, digamos, entre las muchas cosas que podría uno ver ahí, es la posibilidad de acceso a una forma diferente de existencia que no esté sometida a estas normas de salubridad, capacidad, ¿no? Habilidad. Porque, pues yo no sé qué ocurra con todas las personas que están acá, pero parece que la forma, digamos, general en la que se hace una interpretación de las personas con alguna discapacidad, ¿no? Es como, vamos a ser lo más incluyentes que podamos, pero pues, ¿quién querría tener una discapacidad? ¿No? ¿Quién diría, voy a tener esta discapacidad? ¿No? Y tal vez, ¿no? Una de las experiencias que necesitamos aceptar no sé si aceptar, sino como reconocer, es que esas experiencias otras construyen otros mundos también, ¿no? Y tal vez habría como que empezar a habitar esos otros mundos para poder transformar nuestra propia existencia y nuestra propia experiencia. Yo voy a terminar con esto porque creo que ya he hablado demasiado. Yo no sé si alguien más quiere decir algo, o Megdi, si quieres también. No, a ver, me parece que más que una pregunta, tu cierre es muy psicoanalítico, ¿no?
en relación a para qué queremos ser sanos. Y es que justamente el resto de un análisis es eso del síntoma que no se integra en el tejido social. Eso del síntoma que habla de la singularidad de alguien. Eso del síntoma que no hace lazo con el otro y conducir a un sujeto a inventarse algo con eso que queda, ¿no? Porque el psicoanálisis no apunta a homogeneizar a los sujetos en un funcionamiento adaptado y sano, de acuerdo a la normativa vigente en nuestra cultura occidental. El psicoanálisis apunta a que siga hablando. Eso que escapa, eso que da testimonio del malestar en la civilización, eso que es profundamente inadaptado, estructuralmente inadaptado del sujeto, eso que siempre fracasa en su empeño de ser domeñado. De eso se trata, digamos, la clínica psicoanalítica, preservar eso en lo que el sujeto es incurable. Porque un sujeto puede inventarse soluciones singulares con eso y hacer una vida y hacer una profesión con eso, ¿no? Esto es algo que descubre la gente que se analiza, lo que termina haciendo como profesión es algo que en realidad siempre hizo. Es algo que en realidad siempre hizo y el estudio era nada más un decoro que permitía darle forma, pero lo que hacemos y con lo que nos ganamos la vida es algo que siempre hicimos. ¿Es necesario hablar para curar? Esto es equívoco, ¿no? Te diría desde el punto de vista psicoanalítico, sí, por supuesto que sí, hay que entregarse al decurso de la asociación libre en el caso de que estemos tratando con sujetos neuróticos. Hay que tomar nota de los acontecimientos en la vida de alguien a quien consideremos psicótico. Es preciso hablar para construir el síntoma, pero la palabra nunca va a domeñar eso que es lo más singular, la impronta, lo inmodificable, lo inanalizable y lo incurable del síntoma, porque es con eso que hacemos una vida, es con eso que armamos una solución singular. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, comentar alguna cuestión. Yo quería decir con respecto a esto de que hay una parte nuestra que no puede domeñarse, ¿no? Y me hiciste acordar a Philippe Brenot en el libro El genio y la locura, que cita a Sartre, que dice que de la neurosis tú te curas, pero de ti mismo no. Y eso que queda y que nunca termina de nombrarse, ¿no? Él se refiere al acto creativo, digamos, como esta posibilidad. Ya sea escribiendo, ya sea pintando, la creación, ¿no? Que es tratar de bordear un poco esta zona que queda. Bueno, eso. Excelente, muchas gracias por tu intervención. Bueno, hola, yo quiero decir algo. En relación a lo que decía ella, que no me acuerdo el nombre, la persona que habló recién, de que es verdad que se llega, ¿no?, a esta situación en el análisis en donde la palabra no puede simbolizar justamente eso que caracteriza a la persona, que por ahí eso no se le puede decir, ¿no?, a un paciente o a una paciente, vos vas a cargar con esto, o sea, durante toda tu vida, y con esto vas a poder hacer otra cosa, al menos al principio en el análisis, ¿no? Por ahí es medio duro de decir eso, más en estos días, ¿no? En donde la gente está con todo esto que vinieron mencionando, ¿no? El cuerpo fit, no sufrir, esas exigencias super yoicas. Pero sí me parece que como analistas tenemos que reivindicar la estructura,
como algo característico de la humanidad, ¿no? Y que deficientes de algunas maneras somos todas las personas por el hecho de habitar el lenguaje, ¿no? Como dice Lacan, en mayor o menor medida, y que estamos todos atravesados por la castración, por ahí no decir la palabra castración, ¿no? A las personas que vayamos a atender, pero sí visibilizar esto, porque si desde el DCM o desde las otras disciplinas se intenta todo el tiempo machacar con el diagnóstico, etiquetar, o con los certificados, ¿no? Como el hombre de las ratas cuando llegó a Freud y le dijo, che, yo necesito un certificado, y Freud, nada, no acató eso. Me parece que está bueno eso, ¿no? Reivindicarlo de la estructura como para que siga existiendo el psicoanálisis y que se le vuelva a tener buena prensa si es que alguna vez la tuvo. Porque ya hasta Freud dijo, voy a llevar la peste negra, algo así, cuando lo llevó a Estados Unidos, y ya a él se le complicó, y bueno, nosotros estamos acá como para seguir bancando eso, ¿no? Bueno, eso. Y también, bueno, ya que hay un silencio, que me acordé porque no tomé nota, pero me acuerdo, que hay analistas que hablan de la psicosis como se preguntan, ¿no? Por el deseo, como Julieta Di Battista, me acuerdo, que siempre la escucho y se pregunta sobre eso. Martín Alomo, no sé, hace poco sacó un libro que se llama La función social de la esquizofrenia, y ahí creo que se pregunta, ¿no? Si hay sujeto en la psicosis, que el chabón trabaja en el Moyano, y dice que aprende mucho de eso. Digo, como para también saber que hay analistas que no son tan, digamos, que estigmatizan tanto a la psicosis, que hay gente que también, digamos, piensa un poco en esta línea de lo que se viene hablando acá. Sí, hay, no son muy mainstream, pero hay, sí. De una. Yo me la pasaba pensando mientras los escuchaba en la funcionalidad que a veces tiene un síntoma en determinada persona o inclusive en determinado contexto familiar. A veces es muy difícil romper con eso. Inclusive yo tuve un caso que me resultó paradigmático en el hospital de una paciente con anorexia que no pude entender hasta que un analista me dijo, ustedes no funcionan porque se distraen con los huesos, no la escuchan. Fue la mejor supervisión que pude tener porque me ayudó a despegar de ese diagnóstico justamente y poder escuchar qué estaba diciendo con su síntoma. Cuesta muchísimo poder hacer eso, inclusive uno como profesional, a veces despegarse de esos síntomas. Por eso está bueno escuchar este tipo de cosas. Excelente la intervención. Muy bien. Bueno, yo aporto algo porque me incomodan los silencios. No, pero yo no soy analista, soy del ámbito de las ciencias sociales, y me parece que está bueno este diálogo que se estableció acá, sobre todo en relación para pensarnos también en los feminismos, ¿no? Y en los discursos y la conversación feminista, que me parece que es un poco también un elástico que articula los tres encuentros de alguna manera, o por lo menos subterráneamente. También esta idea de pensar lo fragmentario, ¿no? Como de poder pensar, cuando comenzaban hablando de la discapacidad como una identidad, yo también me acordaba de una anécdota que, bueno, cientos, ¿no? Pero de los procesos de identificación del sujeto con de golpe una circunstancia, con de golpe una discapacidad, por ejemplo, un contexto, un entorno.
Y me parece que me resonaba esto, como la discapacidad también puede pensarse en relación con esto que se charlaba del semblante mujer. El ser mujer también puede ser entendido de alguna manera como una discapacidad en un punto, es decir, como una definición por la negativa, la falta del no logos, digamos, la ausencia de lugar, según Simone de Beauvoir. Entonces, en algún punto, como que está bueno esto también de pensar, de servirse del discurso, entre comillas, loco, para pensar, o del discurso de la discapacidad, del habla, la narrativa que se genera alrededor de eso, para pensar también las identidades más normales de manera más fragmentaria, ¿no? Para discutir o para conversar con el feminismo alrededor de la hiperidentificación de la generación de identidades. Bueno, ser mujer, ser trans, inclusive lo trans significa más allá de, con lo cual inclusive, o sea, es una paradoja, ¿no? También, o sea, hay un lenguaje ahí que está proponiendo por la positiva, o sea, el ser algo que no es, está más allá, o sea, es de lo desconocido en un punto, y que forma parte de una identificación. O sea, por supuesto que lo trans ha sido de una manera un discurso, ¿verdad?, biomédico que se generó y que luego se resignifica. Pero no sé, me parecía interesante como en este diálogo que se generaba, también entre el análisis, que es para mí, por ejemplo, algo que justo le decía a un amigo mío, que esta charla está siendo más audible que las anteriores, porque justamente está en otro registro, ¿no? Y bueno, me llevó a pensar eso, cómo se pueden nutrir mutuamente las reflexiones alrededor de las patologías, no sé cómo llaman, o sea, es pertinente y es correcto. Y bueno, y la conversación feminista o las conversaciones más en el ámbito de lo social. Muchas gracias, Sofía. Gracias por intervenir, por animarte y por romper el silencio. Efectivamente, este es el tipo de interlocución al que aspiramos en psicoanálisis aún. Es difícil de sostener. Los psicoanalistas tendemos a armar un discurso medio endogámico que solo entendemos nosotros o quienes conocen nuestros términos, y eso hace que la interlocución se extinga. Me parece muy importante lo que planteas. Hola, ¿cómo están? Yo a lo largo de todo este encuentro me acordé mucho de lo que venían hablando respecto al concepto de performatividad, como de la filosofía del lenguaje y también muy utilizado en la teoría queer, de cómo el lenguaje es constructor de realidades, no es simplemente un instrumento pasivo que que describe las cosas si es que hay algo que describir, y cómo el diagnóstico también puede servir como constructor de realidades. Y justamente el diagnóstico, al producir los efectos que nombra, de cierta manera termina validando sus propias intervenciones, como que al producir los efectos que nombra, y de esa manera también desde una perspectiva Foucaultiana que también estuvo mucho en mi mente, como que se me iba acordando, cómo ciertos discursos dentro de la medicina o de la salud sirven como una especie de tanatopolítica, no en el sentido de que asesina personas, sino en el sentido que viene a decir cuáles son las vidas vivibles y las vidas dignas, que solamente pueden llegar a ser de tal manera al pasar por ciertas intervenciones propias de estos mismos discursos. Y nada, como que se me acordé mucho de justamente esto, del concepto de performatividad, el lenguaje como constructor de realidades, y mucho de Foucault, como que creo que también como para pensar el concepto de salud, creo que los aportes de Foucault son bastante interesantes y me acordaba un poco de eso. Yo tengo una pregunta un poco siguiendo lo que decía Sofía, que es que yo todo el tiempo me pregunto si es que existe algún tipo como de interlocución entre el activismo de cualquier estilo y el psicoanálisis, porque siempre parecen muy rivales, siempre aparecen como con una rivalidad terrible, y al mismo tiempo en un punto el psicoanálisis es como tal vez una forma de hacer activismo. Entonces todo el tiempo
se me presenta esta duda de cuáles son los puntos de coincidencia o si es posible como que enlazar activismo y psicoanálisis, que es como una duda que tengo todo el tiempo. Así que lo tiro como pregunta, no tengo la respuesta, pero es como que siempre vuelve a aparecer esta pregunta en todos los ámbitos, así que me pareció como súper interesante traerla. Yo quiero decir algo respecto a eso, porque yo no soy psicoanalista, entonces, digamos, no tengo la posición, es decir, mi acercamiento al psicoanálisis yo diría que es más activista que digamos, teórico o desde la disciplina en sí misma. Y lo que quisiera decir es que, o sea, entiendo, digamos, como esa distancia, ¿no? que surge entre el psicoanálisis y los activismos, por la misma dinámica del activismo, que es una cuestión que tiene que ver mucho más con la práctica y con el hacer y con el actuar, ¿no? Con el estar en la calle y la protesta. Y el psicoanálisis, que es algo que parece que estuviera como más en otro ámbito. Pero lo que yo puedo decir desde mi experiencia personal es que sin el psicoanálisis yo no podría hacer activismo, ¿no? O sea, sin haber tenido la posibilidad de experimentar o de leer o de conversar sobre psicoanálisis, yo no habría podido hacerme una serie de preguntas que me llevaron a demandar, reclamar o exigir ciertos derechos, ¿no? Entonces, pues digamos, por eso lo digo que es desde mi punto más personal, ¿no? Pues que en este caso me parece que es una ventaja, ¿no? No ser psicoanalista, porque no tengo que asumir, digamos, la defensa de una disciplina, pero pues sí como, digamos, fanático, puedo salir así como a decir que a mí sí me ha servido el psicoanálisis para... También es una ventaja, ¿no? Porque yo yo no tengo que responder a ninguna escuela psicoanalítica ni a una asociación de psicoanalistas en ningún lugar que pueda estar como vigilando mis intervenciones. Entonces, pues puedo hacer un uso más práctico de la herramienta. Lo que pasa es que pienso que una cosa es, o al menos como yo No lo se te veo, escucha, Carmen. a ver, un momento. Ahí, Muy bajito. a ver, Acércate al micrófono. ahí, Sí, ¿mejor o muy sí, bajito? mejor. No, que pensaba que una cosa son todas las herramientas que el psicoanálisis como teoría puede ofrecer para el activismo y otra cosa es cuando un psicoanalista está en el consultorio, en el ejercicio, en su posición de psicoanalista. Creo que esas diferenciaciones son importantes hacerlas. Una cosa es el psicoanalista que está ahí en semblante de, y otra cosa es la persona del psicoanalista y que hace con todas esas herramientas y que las puede utilizar para poder dialogar con otros. Y en función de eso, digamos, como del uso que se hace, también pensaba a propósito de, digamos, de esta conversación de hoy, que me ha parecido como muy interesante y muy interesante que todos nos animemos a hablar un poco. También la cuestión del uso del certificado de discapacidad, ¿no? Cuando se sabe utilizar esa herramienta puede ser muy válida y muy valiosa para una persona porque realmente le puede permitir vivir y vivir de una manera más digna en un mundo que exige como tener cuerpos sanos y saludables para poder estar en el mercado. Entonces creo que hay que saber hacer uso de esas herramientas, que ahí es donde está lo complejo y no, digamos, ponerlas al servicio de un discurso que aniquile la posición subjetiva. Creo que por ahí va la cuestión, a mi gusto.
Sí, también hay activismos de activismos, ¿no? También hay activismos de activismos. Hay activismos con los que la interlocución considero que es imposible. Hay modalidades de activismo con los que la interlocución es imposible. Sobre todo aquellos que rechazan rotundamente la metáfora. A eso voy, ¿no? Que hay un anclaje a se dijo esa palabra y se dijo esa palabra y no importa qué argumento hay detrás, se dijo esa palabra. Ahí claramente hay una posición que no invita al diálogo y a veces los psicoanalistas también la tienen, ¿no? Yo quería decir en relación a lo que decía Mario, ¿no? Que el psicoanálisis no es un dogma, yo lo vivo como una forma de resistencia cultural, que en todo caso los cambios lo estamos revisando, digamos. Lo revisamos desde la mirada feminista, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, pero generalmente utilizamos la forma de subvertir que tuvo Freud. Digamos, bueno, quizás le pedimos mucho, ¿no? El mito del Edipo, digamos, todo el cuentito del falocentrismo, digamos, se puede revisar. Y lo hacemos con la misma metodología, ¿no? Pero bueno, eso, digo, no tenemos que responder a una escuela en la cual podemos estar. Justamente el malestar de la cultura, digamos, la sintomatología, eso que falla, que inclusive falla en el psicótico, digamos, es lo más vital, es lo que resiste al capitalismo, es lo que resiste a la producción y al consumo. Entonces, bueno, esa es mi defensa. Estamos totalmente de acuerdo, Norma, me encanta escucharte. Bien, bueno, me parece que ya estamos en hora. Les agradezco mucho a todos concurrir. Les cuento un poco, la próxima conferencia, yo me corro, van Alan y Mario. Mario, no sé si nos quieres contar un poco. Sí, pero de una manera así muy, muy general. De hecho, pues con lo que terminamos hablando, Maggie y yo, de alguna manera como que encaja bien con lo que viene en la próxima, que con Alan vamos a hablar sobre el lenguaje y la interpretación, ¿no? La interpretación como una forma que a veces suele resolverse en un estatuto poético, ¿no? Es como, si no se puede interpretar, lo que se puede hacer es poesía. Y pensar, digamos, la interpretación y el diagnóstico como una forma también de construcción poética, y pensar la poesía no en términos solamente de un discurso estético, sino como una forma material que nos habla de esos mundos que no pueden aparecer sino por medio de la poesía, ¿no? Digamos, de lo poético. Es más o menos sobre eso. Yo sé que no parece que sea muy claro, pero más o menos esa es la línea de la que vamos a hablar. No sé si, Alan, quieras como aclarar o especificar algo. No, me parece que está bastante claro, y también revisar algunas ideas o lugares comunes de cuando se habla de la poética en el psicoanálisis, como una nostalgia de lo que, como si se pudiera nombrar eso que vienen diciendo, que es lo que resiste al capitalismo, lo que resiste a la cultura, una nostalgia de la referencia, no, bueno, pensar la poética más como dice Mario, relaciona los desechos del lenguaje. Bueno, para los que se integran hoy, los invito a seguirnos en redes, Psicoanálisis Aún, en Instagram y en Facebook estamos. Seguimos con conferencias gratuitas todos los miércoles. Como ven, hay una concatenación entre una y otra. Vamos a ver hasta dónde lo llevamos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.